En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente jueves. Es 17 de agosto de 2023, jueves eucarístico, y te recuerdo que esta noche te esperamos a las 11 de la noche a través de este mismo medio para tener un momento de oración ante Jesús Eucaristía, un momento de encuentro, de diálogo íntimo y personal entre tú y el Señor. Te esperamos en punto de las 11 de la noche. En este día vamos a pedir al Espíritu Santo, como lo hacemos siempre, para que ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender y hacer vida la buena nueva del mensaje del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un concepto, queridos hermanos, que es muy frecuente que nosotros lo pidamos, que nosotros lo estemos repitiendo y que lo tengamos perfectamente claro como una característica de Dios. Y ese concepto me refiero a la misericordia. Entendemos que necesitamos misericordia, que solo Dios es misericordioso, pero también algo que se nos olvida es que nosotros estamos llamados a ser misericordiosos también. Me gustaría que por un momento prestemos atención a la realidad en la que estamos viviendo, una realidad donde muchas veces no solo no sabemos qué significa misericordia, sino que además hacemos todo lo contrario. ¿Y qué podríamos entender como lo contrario a la misericordia? Pues podríamos encontrar la venganza, el resentimiento, el odio. La palabra misericordia, que proviene del latín miserere, que significaría compasión, compadecerse, y cordis, que sería corazón. Un corazón que se compadece. ¿Y de qué se compadece esa misericordia? Y específicamente hablando de Dios, que es en donde encontramos la misericordia perfecta, la divina misericordia. Es una misericordia divina, es decir, de una naturaleza totalmente superior a la nuestra, y que por lo tanto se compadece de aquellos que somos inferiores por nuestras miserias. Se compadece de nuestra miseria humana, en la que no es tanto la creación de Dios la que nos ha hecho miserables. No,
Es nuestra condición pecaminosa, es nuestra condición de aceptar el pecado y rechazar el bien. Eso es lo que nos hace miserables. Sin embargo, Dios, reitero, dentro de esa capacidad tan perfecta que Él tiene, nos ofrece su misericordia. Practicar la misericordia es un llamado que tenemos cada uno de nosotros. Compadecernos de aquellos que nos damos cuenta que quizás no tropiezan una y dos veces, como quizás podríamos pensar que sucede con nosotros. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esa era la regla de oro que nuestro Señor Jesucristo también establecía en su Evangelio, pero que el día de hoy la podemos encontrar perfectamente reflejada, expresada en otra frase misericordiosa que decimos frecuentemente en el Padre Nuestro. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Una hermosa oración, una hermosa súplica, pero a la vez también una trampa en la que muchas veces podemos estar cayendo por nuestra hipocresía. ¿Y por qué menciono la hipocresía? Porque lo repetimos, sin embargo, no lo hacemos. Porque estoy diciendo una oración elevándosela al Señor, pidiéndole algo, en este caso su perdón, pero a consecuencia tendría que venir el perdón que yo le tengo que ceder a los demás. No le puedo pedir algo a Dios y en consecuencia no dárselo, porque si no estaría cayendo en el ejemplo de esta parábola de el Rey misericordioso y que cada uno de nosotros muchas veces nos cuesta mucho trabajo poner en práctica. Si pretendemos recibir misericordia, lo primero que tendríamos que hacer es ser misericordiosos nosotros mismos. Ahora, pasando a un segundo punto de esta reflexión, ya dejando en claro que el llamado está en aprender a perdonar, a compadecernos de los demás, a no ser jueces, sino más bien ser realmente misericordiosos y perdonar. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué sentimos nosotros ante la injusticia? Te he compartido en pantalla una imagen de un hombre muy pequeño que va ya haciendo mucho esfuerzo en una caminata cuesta arriba. Pero no solamente tiene que cargar con su peso, sino aparte tiene que cargar con la de un hombre más grande que lleva a sus espaldas. Pero después ese lleva a otro más. Imagina el peso que está llevando el pequeño hombre que va hasta abajo. Vivimos en un mundo también donde constantemente encontramos a oprimidos, a gente que está sufriendo, a gente que vive no solamente condenada por la injusticia, sino que además es un silencio abismal el que provoca, a pesar de que gritan pidiendo ayuda, y nadie los voltea a ver. ¿Qué sentimos tú y yo cuando vemos esa injusticia? ¿Qué sentimos cuando vemos a alguien que está padeciendo por la causa, por el motivo que ha sido provocado por otra persona? Es decir, entendemos que hay una persona responsable, culpable de ello. Hace unos días se ha puesto en boca de todos el tema de los libros de texto gratuito para los niños, para la educación primaria y secundaria. Y convendría que por un momento nosotros nos pongamos a analizar quién ha sido el responsable de dichos textos. ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Has visto un poco de su historia, de su formación? Porque finalmente, directa o indirectamente, como lo queramos ver, es una persona que estaría influyendo en la educación de nuestros hijos. Y entonces conviene que también cada uno de nosotros nos pongamos a analizar si el resultado que se va a obtener de esa educación es bueno. Y conviene hacerlo con total justicia. No te estoy diciendo que se haga un juicio ya premeditado. No, tenemos que buscar siempre la verdad y la verdad irá acompañada de la justicia. Aquel hombre que no busca la verdad no solo deja de ser cristiano, sino que aparte atenta contra aquello que está de manera intrínseca en la naturaleza humana. Buscar la verdad es parte de nosotros. Hoy vemos cómo en el Evangelio unos hombres sintieron indignación.
ante la injusticia que estaba sucediendo. Sabían lo que le había pasado al otro hombre y ahora él cómo actuaba. Pero en medio de esa indignación que sienten contra un hombre, también los movió la compasión ante aquel que sufre. Pidámosle al Señor que nos haga sentir indignación cuando nos toque ver cómo hay una injusticia contra alguien, sea en tu trabajo, sea en medio de la escuela, sea en medio de los vecinos, sea en donde sea. Un corazón que ha dejado de sentir indignación ante lo injusto es un corazón que ya no siente dolor, es un corazón insensible que se ha olvidado de lo que es la misericordia. Y por otro lado, sentir compasión ante aquel que está sufriendo precisamente esa injusticia. Y sentir compasión, pues no lo dejemos únicamente en el siento feo, me siento mal, sino veámoslo como algo que tenemos que también llevar a la práctica, algo que tengo que convertir en una obra en concreto. ¿De qué manera pienso ayudar a esa persona? Reiterando el ejemplo que te pongo en pantalla, ¿de qué manera le ayudaríamos al pobre hombre que va hasta abajo? ¿De qué manera le ayudaríamos a que se quite esa opresión, a que pueda romper esa cadena que lo tiene ahí, viviendo y sufriendo, apenas y pudiendo llevar una vida digna? Y nos encontraremos, por desgracia, seguramente con muchos casos en nuestra vida diaria, niños que no tienen la atención de sus padres, papás que tienen todo menos tiempo para sus hijos, papás que están pensando más en ser infieles a su familia, a su pareja, que en poder renovar las promesas de su amor. Matrimonios que únicamente están casados por el civil y que desgraciadamente se niegan a acercarse al sacramento. Católicos que viven muchas veces en medio de las falsas doctrinas, llenándose la cabeza de ideas y que eso, desgraciadamente, no nos lleva a otro lado más que a la mentira y a la injusticia. Que el Señor nos ayude. Nos consagramos a nuestra Santísima Madre diciendo juntos: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente jueves, te reitero, te esperamos esta noche a las 11 en punto para nuestra adoración a Jesús sacramentado. Que el Señor te bendiga, te conceda su paz, su gracia y su amor.